buenas noches, amigos, hermanos. Dios los bendiga. Para aquellos que en este momento nos están viendo a través del Facebook en vivo, también un saludo cordial y fraternal para las personas que estarán viendo después este vídeo, ¿no? Que Dios te bendiga, Dios te guarde, te colme de bendiciones. La verdad, querido amigo, querido hermano, estos temas son una oportunidad para que nosotros podamos comprender, entender el mensaje, podamos entender la manera como Dios planificó la salvación del ser humano. No hay otra forma en que nosotros podamos entender y comprender el plan de salvación, sino a través de su palabra revelada y de manera especial a través del libro de Apocalipsis, a través de este libro maravilloso y fascinante. Ellen White comenta y dice que cuando nosotros lleguemos a entender y a comprender a cabalidad los dos libros apocalípticos que son Daniel y Apocalipsis, entonces, dice ella, nuestra percepción, nuestra relación con Dios dará un giro tremendo y no habrá poder en este mundo que pueda apartarnos de los caminos de Dios. Dios te bendiga, querido amigo, allá a mi querido hermano Américo, a su hijo, a su esposa, a su familia, allá a la distancia en Harrison. Dios los bendiga y vamos a cantar para comenzar el estudio de esta noche. Vamos a cantar la siguiente canción, Valiosos en Cristo. Porque para Cristo somos valiosos. Cuando pienso en lo que hiciste, mi Jesús, al morir en aquella cruenta cruz, mi corazón se llena de alegría al saber que valgo para ti.
Qué maravilloso canto, querido amigo. Una letra maravillosa, somos valiosos en Cristo. Él está pronto a regresar. Como dijimos la noche de ayer, Él está viniendo. Es una certeza, es una seguridad de que Él está volviendo y está pronto a manifestarse en este mundo. Vamos a orar. Oremos. Querido Padre, estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por darnos la oportunidad de poder todavía estudiar libremente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que ahora que tenemos libertad, dediquemos tiempo al estudio de tu palabra para entender y comprender. Y que tu palabra, Señor, pueda nutrirnos espiritualmente, pueda alimentarnos espiritualmente, llenarnos y saciarnos, oh Dios. Bendice tu palabra en esta noche, que tu Espíritu Santo nos acompañe y que tus santos ángeles estén al lado nuestro. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, querido amigo. Una vez más, una feliz noche. Dios te bendiga y vamos a comenzar con el estudio para esta noche. Mira, ayer les había comentado sobre los métodos de interpretación de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, ¿no es cierto? A quién estaba dirigido el Apocalipsis, el contexto. No les había explicado sobre la persecución que estaba ocurriendo a finales del siglo I, ¿no? Específicamente en el año 81 hasta el año 96, con Domiciano, que el Apocalipsis tuvo un mensaje para ese tiempo, pero que también, como es profecía, tiene un cumplimiento para nuestro tiempo, porque es una profecía apocalíptica, ¿cierto? Habíamos dicho también ayer que el libro de Apocalipsis específicamente está dado en símbolos y señales. Nos habla de realidades, pero a través de símbolos y señales. Hay ciertas cosas sí que son literales, que tienen una interpretación literal en el Apocalipsis, pero eso va a depender del contexto del libro que se está estudiando sobre todo el libro de Apocalipsis. Muy bien, esta noche vamos a centrarnos en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. El título que yo le he puesto esta noche es La victoria de Miguel. Porque recuerdas, querido amigo, ¿cuál es el propósito del Apocalipsis? Versículo 1 del capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Entonces, el Apocalipsis nos muestra ¿a quién? A Jesucristo. Nos habla de Jesucristo. Nos lleva y nos conduce a Jesucristo. Esa es la finalidad y el objetivo del libro de Apocalipsis. También habíamos estudiado ayer que nos habla en el verso 7 sobre la venida segura, certera, una venida que está pronto a cumplirse rápidamente porque Él está viniendo. Son los temas, ¿no es cierto?, que nos presenta el prólogo. También ayer hemos comentado sobre la Trinidad presentada en el prólogo de Apocalipsis, la obra de Jesús. Todo esto es una introducción para lo que va a venir en el resto del libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis nos habla de Jesús, nos muestra a Jesús. Apocalipsis, como dijimos ayer también, no habla de un futuro así vacío, de un futuro sombrío, de un futuro, digamos, sin esperanza. Apocalipsis nos habla del Dios del futuro. Nos dice que Jesús conoce el futuro, el pasado, el presente, y que Él ha vencido y que Él está caminando contigo a través de la historia de tu vida. Desde que has existido en este mundo, Él ha caminado contigo. Y desde mucho antes que tú existieras, Él ya te había amado y había planificado venir a morir por ti y por mí.
Eso es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis en esencia, el amor de Dios manifestado en obras, en hechos, en realidades. Un Dios presente, no un Dios lejano, sino un Dios presente, inmanente, que muestra una relación estrecha entre el cielo y la tierra, que cuando algo ocurre en el cielo, ocurre también en la tierra. Esa relación nos muestra el libro de Apocalipsis, porque nosotros ya hoy en día difícilmente levantamos la vista al cielo. Estamos tan atareados con nuestros problemas, preocupaciones, angustias, miedos, temores, el trabajo, los estudios. Todo nos agobia, se vive rápidamente, se come rápido, hay comida rápida, todo es rápido ahora. No tenemos tiempo a veces para dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios, y mucho menos tenemos tiempo para levantar la vista al cielo y decir: Dios, eres grande, poderoso, creador, sustentador y nuestro redentor. Muy bien, Apocalipsis capítulo 12. Antes de eso, yo quisiera, como ayer hemos hablado sobre los métodos de interpretación, recomendarles que para estudiar el Apocalipsis, aparte de los métodos que vimos ayer en la noche, nosotros necesitamos, para estudiar la Biblia, ¿qué necesitamos? Obviamente, la palabra de Dios, ¿no es cierto? La Biblia y sola Biblia, ¿no es cierto? La sola Escritura, solamente la palabra de Dios. Y la Biblia es su propia intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. Yo no tengo que meterle mis ideas, no tengo que meterle mis preconceptos, mis prejuicios, no. Tengo que sacar del texto bíblico lo que está en el texto bíblico. Y quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Un texto fuera de su contexto es un pretexto para que yo pueda hacer o hacerle decir a la Biblia lo que no dice, o encontrar enseñanzas que estén de acuerdo a lo que yo quiero y no a lo que la Biblia dice. Entonces, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, muy aparte entonces de basarnos en la Biblia y solo la Biblia, necesitamos nosotros otros medios, otras herramientas por las cuales podemos encontrar una mejor comprensión. Entonces, tenemos la Biblia, luego tenemos también la oración. Entonces, yo no puedo estudiar la Biblia sin orar. Yo tengo que orar, tengo que estudiar la Biblia como lo que es, la palabra de Dios. Porque si yo voy a ir a la Biblia pensando que solamente son fábulas, cuentos, inventos, no voy a encontrar el mensaje que la Biblia tiene para mí. Yo tengo que estudiar la Biblia como lo que es. ¿Y qué es? La palabra de Dios. Y tengo que acompañarla entonces con la oración. Porque a través de la oración Dios va a iluminar nuestra mente para que nosotros podamos entender, comprender, poner en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces tenemos allí dos cosas, la Biblia y la oración, ¿cierto? Ahora, muy aparte de la sola Biblia y de la oración, tenemos también nosotros algunos instrumentos que podemos usar para estudiar la Biblia. Por ejemplo, puedo usar un diccionario bíblico. Recuerda de que el Apocalipsis no fue escrito en nuestro idioma, en español. La Biblia fue escrito en griego, específicamente el griego koiné. Entonces yo tengo que ir al texto original, entender, buscar un diccionario para que pueda entender mejor el significado de ciertas palabras, de ciertos textos, ¿no? Pueda tener una mejor comprensión. Muy bien, aparte del diccionario bíblico, también podemos tener, la Iglesia Adventista tiene mucho material. Por ejemplo, aquí tenemos de Norman Guye, tenemos aquí el libro Cristo viene, ¿ya? Les recomiendo este libro para que puedan leerlo y estudiarlo. Luego también tenemos aquí otro libro que es Apocalipsis y el fin del mundo. Este libro es escrito por Mario Veloso, ¿ya? Ahí está, Apocalipsis y el fin del mundo. También tengo otro libro acá que nos habla sobre la intercesión de Cristo, también importante, relevante para entender el Apocalipsis. Y este libro
es de Morris Bender, ¿no es cierto? Aquí está, nunca sin un intercesor. Tengo también aquí otro libro, también del autor anterior que les he mostrado, de Norman Guyer, y acá está, El caballo de Troya de Satanás. Muy bueno, les recomiendo para que ustedes puedan leerlo, puedan repasarlo, ¿no es cierto? Pero todo debe estar basado y primado en lo que la Biblia dice, ¿ya? Otro libro bueno también que quiero recomendarles es este, Secretos del Apocalipsis, que son 2 tomos. Habla sobre el Apocalipsis y hay otro que habla sobre el libro de Daniel, Secretos de Daniel. Pues aquí tenemos de Jacques Ducan, es el autor Jacques Ducan, que es el libro Secretos del Apocalipsis. Luego también otro libro fascinante que lo tengo ya hace mucho tiempo, acá está, lo he leído y lo he vuelto a leer, es Las Profecías del Fin, de Hans K. La Rondelle. Las Profecías del Fin, muy bueno. Y por último, quiero recomendarles también, hay otro material bueno que lo tengo acá, no lo tengo en original, van a disculpar, lo tengo en copia, es un libro grande, ya este libro que lo tengo en copia es Simposio del Apocalipsis, así se llama, Simposio del Apocalipsis, y tiene 3 tomos, un tomo que habla sobre Daniel y 2 tomos que hablan sobre el Apocalipsis. Así que, hermanos, pueden leer. También les puedo recomendar los materiales o los libros de William Shea, ¿cierto? Son buenazos también, vamos a hablar de eso cuando hablemos del principio día por año. Son muy buen material de William Shea. Se llama Escritos Selectos de Interpretación Profética. Así que, bueno, ¿qué más me estoy olvidando? Recientemente, hace poco, en años recientes, hay un teólogo adventista también de Chile, que muy bueno también, que les recomiendo, pueden escucharlo ustedes, verlo, buscarlo en YouTube, en mi página de Facebook también, allí también tengo algunos temas de él, el pastor Héctor Urrutia. Así que también él tiene allí temas muy buenos sobre las trompetas, sobre Daniel 11, Daniel 12, sobre Apocalipsis. Tiene un libro que ha sacado él sobre Apocalipsis 12, 13, 14 y 17. Así que le recomiendo los libros también de Héctor Urrutia y lo pueden encontrar también en YouTube. Muy bien, ahora sí, con estas recomendaciones vamos entonces a proceder. Vamos a proceder nosotros a estudiar el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Muy bien, capítulo 12. Ayer les había dicho que las series de las visiones comienzan con una introducción, ¿cierto? Y en la introducción se nos muestra una escena del santuario. Cada serie de visiones es precedida por una visión del santuario, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que entender esa escena introductoria para que podamos comprender y descifrar los misterios de la visión propiamente dicha. Entonces, esta visión central del Apocalipsis tiene 3 capítulos, 12, 13 y 14. Recuerda que cuando se escribió no tenía divisiones ni capítulos ni por versículos, ¿no? La división por capítulos y versículos fue posterior. Entonces, en un inicio no existía esa división como la tenemos, pero sí tenía su propia división, pero no como la tenemos ahorita nosotros por capítulos y versículos. Tenía su propia división, y su propia división es esta visión que abarca los capítulos 12, 13 y 14 para nosotros ahora. Entonces, ¿cuál es la escena introductoria? La encontramos en el capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19, dice así la palabra de Dios. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande
granizo. ¿Qué nos muestra en esta visión introductoria? El templo de Dios, dice, fue abierto en el cielo. Entonces, si nosotros analizamos los capítulos precedentes que nos hablan de el santuario celestial, vamos a encontrar y darnos cuenta de que estas visiones previas nos hablan de la parte del lugar santo del santuario celestial. Yo quiero rápidamente, para que podamos entender esto, vamos al libro de Hebreos. Quería mostrarles otro texto, pero no nos va a dar el tiempo. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 8. Allí el libro de Hebreos nos va a explicar sobre el santuario para que nosotros podamos comprender y entender mejor este tema. Un momento, ahorita acá está. Hebreos, el capítulo 8, verso 5. Dice así la palabra de Dios. Estos sirven a los que fueron figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, según este texto de Hebreos y según Éxodo 25, 8 y 9, donde está mencionando esta referencia a Éxodo 25, 8 y 9, Dios le dijo a Moisés que erigiera, construyera un tabernáculo, pero siguiendo el modelo, ¿de dónde? Del cielo. Eso quiere decir que en el cielo hay un santuario y que el santuario de la tierra era un modelo, era un tipo, una figura, una sombra de el verdadero santuario, del verdadero templo que se encuentra en el cielo. Vamos a volver a leer otra vez el versículo para que quede claro. Esto sirve a lo que es figura y sombra, ahí está, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, capítulo 9, vamos a avanzar. Capítulo 9 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Verso 2. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada como lugar santo. Dice Hebreos que la primera parte del templo se llamaba lugar santo. Y en el lugar santo, dice, estaba el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Ya la primera parte del templo, del santuario, se llamaba el lugar santo y tenía dos cosas: el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. Verso 3 del capítulo 9 de Hebreos. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada santísimo. La segunda parte. Allí estaba un incensario de oro, ¿cierto? Allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía, ¿qué cosa? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Te das cuenta? Entonces, había dos compartimientos en el templo: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba el candelabro y la mesa con los panes de la proposición. En el lugar santísimo se encontraba, ¿qué cosa? El arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaban tres cosas: el maná, la vara de Aarón y las tablas de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y junto al velo, para entrar ya al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. ¿Ya? El altar del incienso. Ahora, no todo el tiempo el sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Durante todo el año el sacerdote ministraba en el lugar santo. ¿Ya? ¿Está claro? El sacerdote ministraba en el lugar santo. Solo una vez al año el sumo sacerdote, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote, podía ingresar al lugar santísimo junto al arca del pacto, que era cubierta
por una tapa llamada el propiciatorio, y encima del propiciatorio había, ¿qué cosa? Querubines, cubriéndose el rostro. ¿Ya? Y esto es necesario que lo entendamos porque más adelante también vamos a volver a ese punto. Miren, verso 6 del capítulo 9 de Hebreos, para confirmar lo que les estoy diciendo. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ya, lo que les había dicho ya, ¿no? Los sacerdotes entraban durante todo el año continuamente oficiando en el lugar santo. Pero en la segunda parte solo entra ¿quién? No lo estoy diciendo yo, hermanos, ¿ah? Acá está la palabra de Dios, Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año. ¿Cuándo era esa única vez al año? Los judíos la llamaban en hebreo el Yom Kippur. Los profetas menores lo llamaban el día de Jehová. El día, ¿no? Cuando tú lees, por ejemplo, Malaquías, vas a encontrar: ay del día de Jehová grande y terrible, que vendrá y consumirá, dice, como una estopa, lo quemará todo. ¿Quién podrá estar en pie, dice, en el día de Jehová? Está hablando allí de la mención de un día de juicio. Y el Yom Kippur era un día de juicio. Miren, aquí, querido amigo, tenemos otro principio de interpretación. Para entender el Apocalipsis tengo que tener una comprensión del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, porque la Biblia se explica a sí misma. Dice: pero en la segunda parte solo entra el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿No? El sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin antes purificarse él mismo. Ya aquí hay una diferencia con Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, que él no tuvo pecado, ni tuvo la necesidad de purificarse, ni de limpiarse. Pero los sumos sacerdotes humanos sí necesitaban. Verso 8 dice: el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Cuál es símbolo para el tiempo presente? La primera parte, dice, la primera parte del tabernáculo que todavía estaba en pie. Todavía, dice acá Hebreos, todavía no estaba abierto el camino al lugar santísimo. ¿Ya? ¿Y cuándo iba a estar abierto el camino al lugar santísimo? Daniel capítulo 8, verso 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado, vindicado, limpiado. ¿Cuándo ocurrió esto? El 22 de octubre del año de 1844, que se cumplió esta profecía, el día antitípico del Yom Kippur, el día de la expiación. Ahora, quiero compartir rápidamente esto con ustedes. Vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico, capítulo 16, verso 2. El capítulo 16, si tú te das cuenta, habla del día de la expiación. Ese día de juicio, porque el juicio se realizaba en un día específico, determinado, separado por Dios. Ese día se llevaba a cabo el juicio para el pueblo de Dios. Capítulo 16, verso 2 dice así, hablando de ese día de expiación: y Jehová le dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no entre en todo tiempo en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, pues yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, para hablar del Yom Kippur. Verso 26 en adelante, Levítico 23, dice así la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés y le dijo: a los 10 días del séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová.
Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será, ¿qué cosa? Eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Miren, qué interesante. Ese día era el día 10º del 7º mes. Y si tú te das cuenta, leemos a partir del versículo 23, el día de la expiación era anunciado por la fiesta de las trompetas. No vamos a tocar este punto ahorita porque nos va a llevar mucho tiempo, pero el día de juicio era anunciado por el toque de las trompetas que comenzaba el día 1 del mes 7. Por 9 días se tocaba las trompetas anunciando de que el día del juicio de Jehová estaba llegando, estaba presto y era inminente. Y entonces el día 10º del 7º mes se realizaba este día de expiación o día de juicio. Este día de expiación o día de juicio, como lo dijo Hebreos capítulo 9, sirve como figura y sombra de lo que se iba a realizar en el ministerio de Cristo al morir Jesús. Todo lo que se hacía en el santuario terrenal simbolizaba y representaba a Cristo. La muerte del Cordero representaba a Cristo, ¿no es cierto? Todo lo que se hacía allí en el ministerio para salvación del ser humano representaba a Cristo. Pero ese día de juicio, el Yom Kippur, que se realizaba el día 10º, el 7º mes, no solamente servía para expiar, para limpiar, para purificar, sino que también servía como un día para que el juicio de Dios se ejecutara y para que el pecado sea eliminado. Si seguimos leyendo el capítulo 23 termina con la expulsión del pecado, con la fiesta de las cabañas, ¿cierto? Que significa y representa Apocalipsis 21 y 22, ¿cierto? La tierra nueva, restaurada. Y después de esto, el pecado era eliminado, puesta sobre el originador del pecado, que en Levítico 23 era llamado Azazel. Se le cargaba los pecados a él, y entonces el pecado era eliminado y era exiliado al desierto, cosa que vamos a ver también en Apocalipsis. Al final dice que Satanás va a ser encarcelado, apresado acá en la tierra por 1000 años, para luego, cuando el juicio se ejecute, el pecado sea eliminado y extirpado, y todo aquel que no ha dejado el pecado también será eliminado. ¿Ya? Entonces, ese día antitípico ha llegado a su cumplimiento. Y Juan, cuando presenta la escena introductoria del santuario, capítulo 11, verso 19, está diciendo que ese día antitípico, el día 10 del 7º mes, llamado el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del juicio, iba a tener su inicio. Dice aquí el verso 19, capítulo 11, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Cuando el sumo sacerdote podía ministrar delante del arca, poder entrar al lugar santísimo. Ya Hebreos capítulo 9 lo había dicho, que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ministrar en el lugar santísimo. Entonces, esta visión introductoria del versículo 19 nos está diciendo que lo que va a venir en los capítulos 12, 13 y 14 tiene relación con el tiempo del fin, porque el tiempo del fin comienza, ¿no es cierto?, terminando la gran tribulación, específicamente el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, ¿no? Y eso es lo que está diciendo acá Juan. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo.
hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes. Ahora, ¿cómo es llamado el arca? Arca del pacto. ¿Por qué? Porque allí estaban las tablas del pacto. El pacto del testimonio de Dios, los 10 mandamientos estaban allí. Ahora, con esto también Juan está diciendo que los capítulos 12, 13 y 14 no solamente tratan con el tiempo del fin y con el fin del tiempo, sino que en el tiempo del fin va a ser de vital importancia y crucial los mandamientos de Dios. Van a ser atacados, pisoteados. Ya Daniel en sus visiones decía que este poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y Juan acá está diciendo que el cielo se abre y ve el arca del pacto. ¿Cierto? ¿Y qué había en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Entonces, en los capítulos 12, 13 y 14, el enemigo iba a tratar de desvirtuar, de atacar, de denigrar, de cambiar y destruir, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios es un reflejo del carácter de Dios, ¿no es cierto? En la ley de Dios encontramos el carácter. La ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Porque sin ley no habría pecado. Sin ley no habría fundamento para el gobierno de Dios. Entonces, la ley revela el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor. Y esto iba a ser atacado. La divinidad iba a ser atacada y cambiada. Cuando lleguemos a Apocalipsis 13 vamos a ver que el enemigo presenta su falsa trinidad, su falsa divinidad, queriendo cambiar su falso mensaje. Todo lo desvirtúa, todo lo cambia a través de un engaño, porque ya desde el Génesis, cuando se le presentó a Eva a través de una serpiente, ¿qué le dijo a Eva? Con que Dios te dijo que no puedes comer de este árbol, ¿cierto? Trata de cambiar, de desvirtuar, de camuflarse, de presentarse agradable, y eso es lo que hace el enemigo. ¿Qué arma va a usar el enemigo al final? El engaño. ¿Qué arma usó al inicio? El engaño. ¿Qué arma usó en el cielo cuando se reveló? El engaño. Y lo que va a usar al final, y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 13 cuando lleguemos allí, va a usar el engaño. Muy bien, Apocalipsis capítulo 12 tiene entonces 3 divisiones. ¿Cuáles son esas 3 divisiones? La primera división, que abarca de los versos 1 hasta el 6. ¿Está claro? La primera parte de Apocalipsis 12 abarca los versos 1 al 6. La segunda parte de Apocalipsis 12 abarca los versos 7 al 12. ¿Está claro? Y por último, la última sección abarca los versos 13 al 16. ¿Estamos? 3 partes tiene. Ahora me dirás, ¿y el verso 17? Eso lo vamos a ver el día de mañana. 3 partes de Apocalipsis 12. La primera parte, los versos 1 al 6. La segunda parte, los versos 7 al 12. Y la tercera parte, los versos 13 al 16. La primera parte, los versos 1 al 6. 1 al 6. Estos 6 primeros versículos están en prosa. ¿Ya? Está en prosa para narrar los acontecimientos que están presentados allí. La tercera parte, los versículos 13 al 16, también está en prosa. Pero la parte central de Apocalipsis 12, los versos 7 al 12, está en verso, es una poesía. Y hay una diferencia, tú lo podrás encontrar, podrás buscar, hay diferencia entre la prosa y el verso, ¿no es cierto? La prosa sirve para relatar, ¿no es cierto?, para comentar acontecimientos, para hablar de historia de manera normal, de manera natural, presentar los hechos. Pero el verso es usado con ritmo,
con rima, ¿no es cierto? El verso usa ritmo, usa rimas, comparaciones. Y entonces los versos 7 al 12 están en poesía. Y la poesía, ustedes saben, cuando hablamos de poesía, nos ponemos románticos, sentimentales, emocionales, ¿no es cierto? Entonces, los versos 7 al 12 es una poesía de amor, es un mensaje de amor de parte de Dios para su pueblo. Los versos 7 al 12 forman la parte central, la parte céntrica del capítulo 12 de Apocalipsis. Yo quiero detenerme esta noche en la parte central, en los versos 7 al 12 del libro 7 al 12 del capítulo 12. El día de mañana vamos a estudiar las otras partes y también centrarnos en el verso 17 que habla sobre el remanente. Entonces, de manera rápida, en la primera parte aparece el dragón. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta. Verso 3 dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón. 2 señales, una mujer y un dragón. El dragón haciendo guerra a la mujer y queriendo devorar al hijo de la mujer. Pero dice el Apocalipsis 12 que el hijo fue arrebatado al cielo, y entonces el dragón se fue a hacer guerra a la mujer, ¿no es cierto? Eso en la primera parte. El día de mañana nos vamos a dedicar al símbolo, a explicar la simbología que representa la mujer, que representa, ¿no es cierto?, la luna, las estrellas, la corona vestida de sol. Ahorita vamos a centrarnos en los versos 7 al 2. Entonces, una vez que el dragón trata de destruir a la mujer, no puede. Trata de devorar al hijo, tampoco puede, porque dice el hijo es arrebatado a Dios y no puede. Y luego el verso 6 dice: la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y el verso 6 es un resumen de lo que va a tratar a partir del verso 13 al 16. Es un resumen, es un adelanto. Termina de esta manera la persecución. Entonces, la primera parte en sí trata de la guerra del dragón contra la mujer, contra el hijo de la mujer, y no puede. Y luego el verso 6 es un resumen de lo que va a venir a ser explicado en los versos 13 al 16. Y los versos 7 al 12 continúan al verso 5, cuando el hijo de la mujer es arrebatado a Dios al cielo, ¿no? Esto de que el hijo de la mujer es arrebatado por Dios al cielo ocurrió después de la muerte de Jesús. Cuando Jesús resucita, estuvo 40 días. El libro de Hechos capítulo 1 y capítulo 2 dice que Jesús, después de que resucitó, estuvo 40 días. Luego ascendió a los cielos, ¿no es cierto? Después de 40 días recién ascendió a los cielos. Y eso es lo que está diciendo acá. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Jesús fue arrebatado, ascendió a los cielos, y Satanás no pudo hacer nada más. ¿Qué ocurrió cuando Jesús ascendió a los cielos después de los 40 días? ¿No? ¿Qué ocurrió en el cielo? Eso está relatado en los versos 7 al 12. Y allí vamos a centrarnos. Verso 7 dice: entonces hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hay una guerra. Mire, normalmente se ha solido interpretar esta guerra de
del verso 7 y 8 de Apocalipsis 12, como la guerra que ocurrió al inicio, al principio en el cielo, cuando Satanás fue arrojado del cielo. Pero mire, si nosotros seguimos la temática de Apocalipsis 12 y lo que la Biblia dice, vamos a darnos cuenta que los versículos 7 al 12 ocurrieron cuando Jesús, después de su resurrección, asciende a los cielos, ¿no? Y más detalladamente esto se puede ver, lo puedes leer en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, ¿no? El capítulo 4 y 5 de Apocalipsis nos habla sobre la entronización, la glorificación de Jesús, cuando Él, después de su resurrección, después de los 40 días, ascendió a los cielos, ¿no? Se da los capítulos 4 y 5 y también los versos 7 al 12 del libro de Apocalipsis. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto quiere decir, querido amigo, que antes de la resurrección de Jesús, antes de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, donde iba a recibir de manos del Padre la gloria y la honra, la adoración y el gobierno y el dominio de todo el mundo, antes de eso, Satanás podía entrar al cielo. ¿Recuerdas la historia de Job? ¿Cierto? Job narra en los primeros capítulos que hubo una asamblea, dice, en el cielo, donde estaban los representantes de otros mundos, y se presentó Satanás. Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí?, Satanás le responde y le dice, de rodear la tierra. O sea, Satanás se presentó en ese concilio en el cielo como representante de la tierra. ¿Por qué motivo? Mira, cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios le da a Adán y Eva la responsabilidad como mayordomos de cuidar y proteger la creación de Dios aquí en la tierra. Pero cuando Adán y Eva pecan, le cede ese dominio, esa gobernabilidad de la tierra, se lo ceden a Satanás. Por eso cuando Jesús vino en forma humana a morir por ti y por mí, ¿recuerdas la tentación? Ya. Cuando Satanás le tienta a Jesús, el mensaje en la tentación es la siguiente. Le dice a Jesús, Satanás, mira, tú no tienes que morir para salvar y rescatar al hombre y recuperar la tierra y recuperar tu creación. Tú no tienes que morir. Si postrado me adoras, yo te entrego. Le mostró, no te entrego todo, mira, las riquezas, los reinos, este mundo, te lo entrego. Solamente póstrate, no tienes que morir. Facilito, ¿para qué vas a morir, pasar por todo eso? Póstrate, adórame y te lo devuelvo, pero no. Para que tú y yo pudiéramos obtener salvación, Cristo tuvo que morir por ti y por mí, pasar por ese momento trágico y terrible. Tuvo que dar su vida por nosotros. Por eso es que Satanás en Job se presenta en el concilio celestial como representante de este mundo. Hay otro texto también en Zacarías. ¿Recuerdas en Zacarías? Cuando Satanás también se presenta como representante de este mundo, ¿no? Se presenta allí cuando estaba acusando al sacerdote, lo acusaba, ¿no es cierto? Satanás podía acusarnos, podía tener acceso, pero cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende a los cielos, se da esta guerra, se da esta lucha, se da esta batalla, porque Satanás no se quedó tranquilo con que fuera derrotado en la cruz. Ellen White también comenta y dice que esa mañana de la resurrección no solamente se encontraban allí los soldados romanos custodiando, guardando para que nadie robara el cuerpo de Jesús, sino que el Ellen White dice también que Satanás y sus ángeles estaban allí cuidando el cuerpo de Jesús para que no resucitara. Pero descendió un ángel poderoso, los espantó y Jesús resucitó, ¿no?
El enemigo fue derrotado, el enemigo fue vencido, pero no se quedó tranquilo. Y cuando Jesús resucita y asciende a los cielos después de 40 días, Satanás quiso reclamar. No sabemos cómo se dio esta guerra, pero Apocalipsis 12:7 dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Hubo una batalla, hubo una guerra en el cielo. Pero Satanás fue arrojado definitivamente. Cuando Jesús recibió la gloria y la honra después de su ascensión, después de su resurrección, Satanás fue expulsado definitivamente. Satanás ya no puede, ya no tiene acceso, está confinado a este mundo. Ya no puede ir al cielo y decir: mira, tu hijo María, Juan, Carlos, acusarnos delante del Padre. Ya no puede ir allá a los cielos. Fue echado rotundamente, fue vencido, fue derrotado contundentemente, pero todavía tiene poder y está preparando toda su astucia, su engaño, porque el tiempo en el que su poder se va a manifestar tremendamente está cerca. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 13, cuando use todo su poder, todo su engaño, su artimaña, que Apocalipsis 13 dice: si fuese posible, engañaría aún a los escogidos. Verso 10, miren, ¿por qué les digo yo que esta guerra en el cielo relatada en los versos 7 al 12 ocurrió después de la ascensión, cuando Cristo toma el poder y el trono en el cielo? Y no ocurre al principio como comúnmente se entiende, o se interpretaba o se enseñaba. Miren, verso 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, cuando Satanás fue arrojado, después de la guerra fue arrojado, ¿no es cierto? Cuando Jesús asciende al cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué dice? Con la expulsión de Satanás definitiva del cielo, con esto, no me malinterpreten, no quiero decir de que al principio Satanás fue expulsado, sí fue expulsado, pero Apocalipsis 12, 7 al 12 está haciendo referencia de manera específica a la segunda vez donde Satanás fue expulsado definitivamente del cielo, cuando Jesús, después de su resurrección, asciende a los cielos a tomar el poder y el reino. Dice acá: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Miren, esto no concordaría, porque si esto se estaría haciendo referencia a esta guerra, estaría haciendo referencia a esta expulsión, se estaría refiriendo a la expulsión que Satanás recibió al principio. Satanás al principio, ¿a quién acusaba? No podía decir el texto: el que los acusaba delante de Dios día y noche, porque no tenía a quién acusar. Pero sin embargo, si lo entendemos nosotros como que esto ocurrió después de que Jesús resucita y asciende a los cielos, entonces sí tiene sentido, porque dice: el que los acusaba delante de Dios día y noche. Y no solo eso, vamos al libro de Juan, el capítulo 12, 29 al 33. Miren, ¿qué dice Juan? El mismo que escribió Apocalipsis nos va a ampliar sobre esto que les estoy comentando. Juan capítulo 12, 29 al 33. San Juan capítulo 12, 29 al 33, dice así la palabra de Dios. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué dice? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora
el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? ¿Por qué? En el concepto de Juan también entendía que la muerte de Cristo era una guerra, ¿no es cierto?, donde Satanás fue vencido y derrotado definitivamente, y cuando Jesús resucita y asciende es expulsado del cielo Satanás definitivamente. Vamos a ver otro texto. Colosenses capítulo 2, verso 15. Vayan buscando. Colosenses capítulo 2, verso 15. Libro de Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 2:15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y miren, querido amigo, esto también tiene un significado importante, una aplicación importante con Génesis 3:15. Génesis 3:15, ¿qué decía? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la simiente y su simiente suya. Esta te herirá, dice, en el calcañar, y tú te darás en la cabeza. ¿Dónde se mata a la serpiente? Si le cortas la cola, sigue viva. Pero si le das en la cabeza un golpe fuerte, la fulminas. ¿No es cierto? Entonces, Apocalipsis 12 nos muestra al dragón, la mujer, el hijo y el dragón queriendo devorar a la mujer, ¿no es cierto? Luego queriendo devorar al hijo. Esto es lo que presenta Génesis 3:15, ¿no? En otras palabras, en Apocalipsis 12 vemos reflejado Génesis 3:15. Allí la mujer que representa a la iglesia, pero también está representando a Eva, ¿no? Eva allí recordándonos a Génesis 3, cuando Eva estuvo frente a la serpiente, allí está la escena, ¿no? El dragón, la serpiente y Eva, allí la mujer. Eso lo vamos a ver a más detalles el día de mañana. Pero Colosenses 2:15 decía, y despojó a los principados y las autoridades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí Jesús ganó, venció el enemigo. Satanás es un enemigo derrotado, vencido, pero no debemos confiarnos, porque todavía va a usar, en el fin del tiempo, va a usar todavía todo su poder y su artimaña. Lo veremos en Apocalipsis 13, ¿no? Cuando el dragón usa sus dos agentes satánicos, ¿no es cierto? La primera bestia de la tierra y la segunda bestia que sale, la primera que sale del mar y la segunda que sale de la tierra, sus dos agentes, y que también tendrán su triple mensaje, ¿no? Vamos a ver otro texto, Hebreos 2:14. El libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces se da cuenta, mira, los textos que hemos leído en Juan, en Colosenses, en Hebreo, nos confirman de que la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota. Porque para muchos, ¿cómo puede ser que alguien haya vencido si fue derrotado, fue muerto en la cruz? No, la muerte de Jesús en la cruz aseguró su victoria y nos asegura nuestra salvación. La resurrección de Jesús nos da sentido y fe y esperanza. Por eso Pablo en Corintios dice, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. No tendría sentido. Apocalipsis 12 dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y el libro de Hechos dice que cuando Jesús toma el control, después de ascender a los cielos, después de su resurrección, ¿qué ocurrió en la tierra? El derramamiento del Espíritu Santo, que ocurrió en el Pentecostés, ¿no? Eso también ustedes lo pueden revisar, Hechos capítulo 1 y 2. Verso 11 dice del capítulo 12,
Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso yo le titulé el tema de esta noche, la victoria de Miguel. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, querido amigo, el Apocalipsis, el propósito de Apocalipsis no es mostrarte al dragón, la bestia, la persecución, la guerra en el cielo, no. El propósito es mostrarte a Jesús victorioso. Es mostrarte a Jesús como aquel que tiene el control de la historia, del futuro, del pasado, del presente. Dios está presente, no ausente. Su poder no ha cambiado, es el mismo. Y el tema central de todo el libro de la Biblia y del Apocalipsis es el amor de Dios. Y el amor de Dios se manifestó ¿cómo? Muriendo en la cruz del Calvario. Porque no hay mayor amor, dice la Biblia, que aquel que dé su vida por otros. Y Jesús murió por ti y por mí, para que pudiéramos tener oportunidad. Pero la decisión es tuya. Tú tienes que aceptarlo. Jesús murió con los brazos abiertos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero el perdón solo va a ser efectivo cuando tú lo tomas, cuando tú lo aceptas. Recién el perdón de Dios será efectivo en tu vida. Verso 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Vamos a ver en el capítulo 13 que nosotros también somos mencionados como morando ya en el cielo, no en la tierra. Por eso San Juan, a partir del capítulo 14 al 18, dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso, dice Jesús, por eso el mundo los aborrece, porque a mí me aborrecen. Están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, pero no somos. Y el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y 13 y 14, nos presenta a nosotros ya en el cielo. Y eso también lo dice Pablo en Efesios y en Filipenses, que nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y termina diciendo, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Alégrense, dice, los cielos y los que moran en ellos, o sea, nosotros, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Efesios 2:20. Tenemos una ciudadanía celestial. No estamos aquí, pero prácticamente ya estamos allá. Por eso Juan nos presenta como estando ya en el cielo. Por eso dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra. Esta frase, moradores de la tierra, en todo el Apocalipsis se lo usa de manera despectiva para referirse a los infieles, a los perseguidores, a todos los que cometen iniquidad y pecado, y a los que adorarán a la bestia en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 dice, y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra. Y acá dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, haciendo referencia a los dos, a la totalidad de la tierra, porque en Apocalipsis 13 vamos a dar cuenta que la primera bestia sale del mar y la segunda sale de la tierra, representa totalidad. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y vamos a darnos cuenta también en Apocalipsis 14, verso 6, de que el último mensaje, el mensaje de los tres ángeles, está dirigido a los moradores de la tierra, para que ellos puedan arrepentirse. Pero acá dice, ay de los moradores, porque el diablo ha descendido con grande ira, porque no los va a querer soltar. No, el diablo, querido amigo, pues te preguntarás, ¿por qué a veces cuando siento el llamado de Dios pongo excusas, pongo peros, quiero volver a la iglesia y todo me va mal? Antes de querer volver todo me iba bien, pero cuando voy a la iglesia, quiero predicar, quiero entregarle mi vida a Dios, comienza a haber deudas, comienza a haber problemas, todo comienza a ir mal. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto bíblico? Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco
tiempo. ¿Han visto ustedes alguna vez cuando un gato caza a un ratón? No a Tom y Jerry, ¿no han visto a un gato cuando caza a un ratón? ¿Qué hace el gato? Lo atrapa, y cuando lo atrapa se lo come directamente. No, ¿qué hace el gato? Antes de comerse al ratón, ¿qué hace? Juega. ¿No es cierto? Juega con él, lo tiene ahí, lo mete a su boca, lo agarra, lo manda para un lado, para otro lado. Y por momentos pareciera que el ratón se escapa, ¿no es cierto? El ratón huye, ya es libre. Pero de un momento a otro, de un zarpazo, el gato lo vuelve a agarrar y lo tiene entre sus garras. Y otra vez lo suelta, y el ratón otra vez cree que es libre y lo vuelve a agarrar. Y otra vez lo suelta y lo vuelve, y cada vez que el gato lo vuelve a agarrar, con sus garras lo está lastimando, lo está hiriendo. Y en tanto jugar, tanto soltarlo y cogerlo, soltarlo y volverlo a agarrar, el ratón muere y el gato se lo come. Eso, querido amigo, es lo que el diablo está haciendo contigo. Tú crees que tienes el control. Tú crees que estás siguiendo a Dios. Tú crees que eres cristiano porque te acuerdas de Dios en Navidad. Tú crees que eres cristiano porque sabes dónde nació Jesús, porque conoces, porque lees la Biblia de vez en cuando. Pero déjame decirte que la palabra de Dios dice, el diablo también cree, pero tiembla. El diablo conoce, el diablo sabe las escrituras, el diablo conoce el Apocalipsis. ¿Pero qué le falta? No quiere, le falta decisión. ¿Qué te falta a ti, querido amigo, para volver, para regresar a Jesús, para aceptarlo como tu Salvador personal? Decisión. Esta noche tienes la oportunidad de volver a Él. Apocalipsis 12, 7 al 12 presenta la victoria de Miguel. Miguel, ¿quién es? Miguel es Cristo. Porque no podría ser otro. No podría haber otro personaje central en el Apocalipsis, en el capítulo 12, si no es el mismo Cristo. En el libro de Daniel, capítulo 10, tengo un vídeo, puedes revisarlo también en YouTube o en mi página de Facebook. Tengo un vídeo que habla sobre Daniel, capítulo 10. Y allí presento de que aquel personaje presentado como Miguel, ¿es quién? Es Jesús. Miguel, ¿qué significa? ¿Quién como Dios? Es la palabra hebrea Micael, que al griego no se tradujo, sino se transliteró y pasó como Mijael. Pero es Micael, ¿quién como Dios? Y la bestia de Apocalipsis 13 dice, ¿quién como la bestia? Cuando su vida mortal se sana, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella y luchar contra ella? ¿Por qué? Porque este poder trata de imitar la obra de Jesús. Jesús es Miguel. Daniel capítulo 12, verso 1 dice, y en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, al final, en esa gran tribulación, ¿quién se va a poner de pie para defender y rescatar al pueblo? Miguel. ¿Quién es Miguel? Es Jesús. Y cada vez que aparece Miguel, aparece en un contexto de juicio, en un conflicto. En medio de un conflicto aparece el nombre Micael. ¿Quién como Dios? Querido amigo, en medio de tu conflicto, en medio de dolor, en medio de desesperación, recuerda que Jesús, ¿quién es? Es Miguel. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Tienes un problema, una enfermedad, recuerda, ¿quién como Dios? No tienes dinero, ¿quién como Dios? Estás solo, ¿quién como Dios? No hay nadie como Dios para un conflicto. Allí está el nombre de Dios, Miguel. ¿Quién como Dios? Él murió por ti, murió por mí. Acepta su mensaje de amor. Acepta a Jesús. Vamos a cantar. Vamos a terminar cantando un canto maravilloso que nos habla del amor de Dios. Vamos a cantar al pie de la cruz.
Ahí está el canto, al pie de la cruz. Vamos a cantar, querido amigo, a reflexionar esta noche. Jesús ya venció por ti, ya venció por mí. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues el tiempo de Cristo volverá. Viene pronto, nuestra lucha muy pronto acabará. Al final del conflicto, el triunfo llegará. Nos iremos a lograr. Vamos adelante, Satanás vencido está. En la cruz de Cristo la victoria nos dará. Hoy podremos sin miedo a Cristo proclamar que su cruz perdonará. Viene la cruz, llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo tu iglesia para el día final. Ese día final, querido amigo, ha llegado. Acepta a Jesús, entrégale tu vida, no postergues para mañana, no lo dejes para mañana, puede ser demasiado tarde. Hoy es la noche de salvación, el día de salvación. Hoy es el tiempo, bendícenos, Señor, con su presencia, su espíritu de amor. Podamos alcanzar la victoria sobre el mal. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo tu iglesia para el día final. De la cruz llevamos, Señor, para que tu sangre nos dé tu perdón, que tu Santo Espíritu pueda obrar, uniendo tu iglesia. ¿Para cuándo? Para el día final. Allí donde estás, querido amigo, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra impartida en esta noche. Danos sabiduría e inteligencia para entender y comprender tu mensaje, oh Dios. Esta noche hemos visto que tú eres Miguel, el gran paladín victorioso, aquel Señor que ha vencido, y con tu victoria nos das la garantía y la seguridad de que si nosotros confiamos y dependemos y caminamos contigo, esa victoria también será nuestra. También seremos vencedores. No habrá poder en este mundo, Señor, ni potestades ni principados que nos aparten y nos alejen de tu presencia. Bendícenos, ayúdanos, oh Dios, derrama tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Una feliz noche, querido amigo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes preguntas y comentarios, escríbenos y estaremos gozosos de poder responderte. Dios te bendiga. Una feliz noche.